De Vox tras una denuncia del Partido Socialista. Irma, se habla de prácticas opacas. ¿En qué consistirían? Sí, eso es una información que adelantaban los compañeros del Independiente y que ha podido confirmar Radio Televisión Española. La Fiscalía Anticorrupción cree que hay base para indagar en una denuncia que presentó el Partido Socialista por prácticas opacas. Concretamente hablaba de un fraude que podía llegar a los 4,6 millones de euros y hablaba de eventos y otras cosas que podrían haber sido financiadas incluso desde países como Hungría. Esa denuncia entró en la Secretaría Técnica del Ministerio Público y tras estudiar ese documento se dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción, donde se cree que hay base para indagar en los delitos que se hayan podido cometer y se han abierto esas diligencias que de momento están declaradas secretas. De todo esto voy a hablar esta semana con todos los líderes de los grupos parlamentarios, salvo con la ultraderecha de Vox. Y ya habéis visto que ha salido Feijóo diciendo que ¿por qué? ¿Por qué no hablo con la ultraderecha de Vox? Bueno, ya no me sorprende. Creo que no nos sorprende, pero desde luego nos avergüenza. Y sí le voy a decir una cosa al señor Feijóo. Y sí le voy a decir una cosa al señor Feijóo y al Partido Popular. A nosotros nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha. Es más, que mire a Alemania y que mire a otros países donde hay un centro derecha que no se tutela por la ultraderecha, sino que se aísla y se independiza y se distancia de la ultraderecha. Por eso nosotros estamos preocupados por la seguridad de Europa, no por la soledad de la ultraderecha. Y si además me apuras, una cosa y la otra van de la mano. Cuanto más aislado esté la ultraderecha, más segura estará Europa. Los españoles no llegan a fin de mes y el único objetivo del gobierno es llegar al final de la legislatura. No hay otro. Mirad, mientras el mundo vive una encrucijada, España tiene al frente al presidente menos fiable de Europa. ¿Cómo vamos a trabajar en el fortalecimiento de la Unión con el presidente menos fiable como consecuencia de su debilidad parlamentaria, de su debilidad de principios y de su debilidad enfermiza por el poder? ¿Cómo vamos a hacernos respetar fuera si no se respeta ni a sí mismo, lo incumple todo y dice que ahora mandan las minorías en el país? ¿Cómo se va a decir en la Unión Europea que tenemos que tener una política migratoria firme cuando estamos desmantelando el control de fronteras y las políticas de extranjería e inmigración? Si la relación es cordial. Si a mí el señor Feijóo me cae bien. Pero no se trata de eso. Cuando el Partido Popular se decida romper los pactos con los socialistas en Bruselas y cuando el Partido Popular se decida oponerse al Pacto Verde y al Pacto Migratorio, pues aquí estaremos para hablar. Yo creo que los impuestos de los hombres y de las mujeres españolas tienen que financiar los servicios públicos. No pueden financiar ni mordidas ni cesiones al separatismo en España. Los impuestos de las familias españolas tienen que invertirse en fines para la conciliación laboral de los padres. Y desde luego los impuestos que pagan las mujeres españolas no tienen por qué pagar la contratación de mujeres prostituidas con dinero público. Eso no lo pueden pagar los impuestos de las mujeres españolas. Todo lo que tiene que ver con Vox supone que va a haber unos cuantos tertulianos o comentaristas que digan esto es el fin de Vox. Yo no sé cómo no se dan cuenta de que lo han anunciado ya tantas veces. El certificado de defunción de Vox está ya caducado. Porque me plantea cómo explicamos esa situación de debilidad interna y que a la vez subamos en las encuestas. Porque la situación de debilidad interna es falsa. Porque es mentira. En Vox se va gente, como en todos los partidos. Lo que pasa es que cuando se van en otros partidos, pues la cuestión o el debate dura un par de días. Cuando se va alguien de Vox, el debate lo alargan los medios de comunicación un par de años o 3. Vox no es un conjuntito de personas, de unos nombres y apellidos, de unos que quieren figurar más o menos. Vox son unas ideas muy potentes.
Vox es la defensa de la unidad nacional frente al separatismo, es la defensa de un Estado cohesionado frente al Estado de las autonomías, es la defensa de las fronteras frente a la inmigración masiva, es la defensa del campo y de la industria frente al Pacto Verde. Vox es eso y otras muchas cosas. Pues cuando uno se va, le damos las gracias, le deseamos buena suerte, si no molesta. Y si molesta, pues peor para ellos, pero no se le hace mucho caso, porque estamos centrados en lo que pasa en España y lo que pasa a los españoles. El PSOE del Partido de los Seres, de Filesa, de Tito Berni, de Ábalos, de Koldo, de Aldama, de Begoña y del número 1 de la trama de corrupción, de Pedro Sánchez. Voy a ser muy claro. Los ingresos por actividades promocionales están autorizados por el artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Lo que no está, bajo ningún concepto, autorizado es regalarle un palacete al Partido Nacionalista Vasco. Eso sí que es financiación irregular. Eso no está contemplado en la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Los ingresos por actividades promocionales, sí. En fin, aquí tenemos a un partido socialista podrido de corrupción que quiere evitar que un partido se financie con el dinero del bolsillo de sus simpatizantes. Las cuentas de Vox son claras y transparentes. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Está todo incluido en nuestra contabilidad y todo presentado ante el Tribunal de Cuentas. No tenemos hermanos colocados, no tenemos empresarios ni empresas corruptas que se financien a cambio de favores. Tampoco te hemos robado un solo euro de los españoles. Más bien todo lo contrario. Somos los únicos que denunciamos un sistema diseñado para esquilmar a los españoles y financiar las actividades corruptas de otros partidos políticos, no de Vox. Empezamos con una noticia que ha podido confirmar Radio Nacional. La Fiscalía Anticorrupción investiga a Vox por presunta financiación irregular. El Ministerio Público ha abierto unas diligencias reservadas tras una denuncia del PSOE. Leticia Audibert, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Visto bueno del Ministerio Público para investigar a la formación de Santiago Abascal, que podría haber obtenido 4,6 millones de euros en préstamos de manera fraudulenta. El fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que hay base para seguir con las pesquisas e inicia un procedimiento reservado. La denuncia de los socialistas es de diciembre del año pasado. Basan parte de sus sospechas en un informe del Tribunal de Cuentas en el que la formación de Abascal contabilizaba casi 2 millones de euros por ventas promocionales sin justificar. Creen que el partido colocaba huchas en actividades y eventos de donde creen sacaba dinero para donaciones ilegales. En la querella se habla incluso de aportaciones opacas desde Hungría.